Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de YouTube, donde vamos a estar hablando de la modalidad contractual del contrato por temporada. Como sabrán y los que me siguen, ya hemos analizado el contrato a plazo fijo, ¿sí?, en otro video, y en esta oportunidad nos toca analizar la modalidad contrato por temporada. Vamos a comenzar diciendo que este contrato está regulado en el artículo 96, 97 y 98 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y lo importante de este contrato, y que ustedes deben tener con claridad, es que es una modalidad contractual laboral por tiempo indeterminado y que tiene algunas características particulares. La característica de este contrato es que las prestaciones son discontinuas. ¿Esto qué significa? Esto significa, o está derivado por la propia naturaleza de la actividad, ¿sí?, derivado de la estacionalidad, en donde el contrato por temporada tiene ciclos de actividad y tiene ciclos de receso. Si bien, como dijimos, el plazo del contrato es un contrato a plazo indeterminado, tiene un ciclo de actividad o de prestación, un ciclo de receso que continúa luego con otro ciclo de actividad, luego con otro ciclo de prestación y así de receso, y así sucesivamente. Muy bien. ¿Qué pasa con las prestaciones de las partes si decimos que es un contrato por tiempo indeterminado? Durante el periodo de receso hay ciertas prestaciones u obligaciones principales de las partes que se suspenden. Es decir, no se extingue el contrato, sino que se suspende el cumplimiento de algunas prestaciones, las principales, diría yo, de las partes. Por parte del empleador se suspende la obligación principal de pagar una remuneración, y por parte del trabajador está suspendida la obligación ¿de qué? De poner la fuerza de trabajo a disposición del empleador. Es decir, empleador no tiene la obligación principal ni de dar tarea, o sea, la dación efectiva de trabajo, ni pagar la remuneración. Y con respecto al empleado o trabajador, tampoco tiene la obligación de poner su fuerza a disposición del empleador. Ahora bien, lo que importa con respecto a este contrato o a esta modalidad contractual es que en el artículo 98, después pueden darle una leída, establece cargas para ambas partes del contrato, que son cargas comunicacionales. ¿Se acuerdan que en el contrato a plazo fijo habíamos hablado de que las partes tenían un periodo de tiempo? El contrato a plazo fijo decía con un periodo o un plazo no menor a un mes ni mayor a 60 días, tenían que preavisar, ¿sí?, que se iba a terminar o que se iba a agotar el contrato. Ahora bien, en el contrato de temporada, las cargas comunicacionales de las partes, por parte del empleador, la Ley de Contrato de Trabajo establece que debe comunicar cada vez que vaya a reiniciarse un ciclo de prestación con una antelación no menor de 30 días. Es decir, yo, empleador, debo comunicar al trabajador cuando tenga que retomar el ciclo de actividades, comunicarle con 30 días de anticipación que tengo la intención de retomar el ciclo de actividades en las mismas condiciones que el ciclo anterior. Esto es importante que sepa, no de reiniciar el contrato. Recuerden que el contrato sigue vigente, sino de retomar el ciclo de prestación. Bien, ¿qué sucede o qué consecuencia jurídica el legislador le impuso al empleador con respecto a cuando no cumple con la carga de comunicación? Si no cumple con la carga de comunicación, se va a entender que el contrato, ¿sí?, se extinguió por culpa del empleador. Es decir, que despidió al trabajador. Por lo tanto, entonces, el trabajador se va a hacer acreedor de las indemnizaciones correspondientes por la extinción unilateral del vínculo que se deriva de la falta de cumplimiento de esta carga de comunicar. Bien, la carga comunicacional del empleador son 30 días antes del reinicio del ciclo de actividad, y con respecto al trabajador, una vez que se le notifica, el plazo es menor. Desde que es notificado tiene 5 días. ¿Para qué? Para comunicar al empleador su decisión de retomar el ciclo de prestación o no retomarlo. Ahora bien, ¿por qué medios?
por escrito debe hacerlo el trabajador o debe hacerlo personalmente. El empleador también tenía que cumplir con un medio y debía hacerlo en forma personal o por medios idóneos suficientes, dice la ley de contrato de trabajo. ¿Qué significa medios idóneos suficientes? Bueno, la ley no lo dice cuando el empleador tiene que notificar, pero puede ser que lo haga a través de un diario de la zona donde está el establecimiento, o puede ser que lo haga a través de una radio local donde se encuentra el establecimiento y donde está el domicilio del trabajador, porque la finalidad de esta comunicación es que el trabajador se entere de esta propuesta de retomar el ciclo de actividad. Muy bien, ¿qué pasa entonces? Dijimos que la consecuencia, si no se comunicaba por parte del empleador, se entendía que se había rescindido unilateralmente el vínculo. Pero ¿qué suerte corre el trabajador si el trabajador no comunica al empleador que tiene intenciones de retomar esa propuesta de reiniciar el ciclo de prestación? Hay una tentación muy fuerte de que el silencio de ese trabajador se tome como una renuncia tácita. Pero yo, y parte de la doctrina laboral, quiero decirles que opino que esa analogía que se intenta o que hay como una tentación de darle a que el silencio del trabajador se entienda como una renuncia, sería una analogía contra legem. ¿Por qué? Porque si ustedes le dan una leída al artículo 58 de la Ley de Contrato de Trabajo, es claro y expreso cuando dice que el silencio del trabajador en ningún caso puede entenderse como una renuncia, ni al empleo, ni cualquier otro derecho que emerge del contrato de trabajo. Léanlo, entonces se van a dar cuenta que no es posible aplicar este tipo de analogía. Bien, esto es muy interesante porque estas cargas comunicacionales recaen en cabeza de ambas partes. ¿Qué sucede con la extinción o los modos de extinción de este tipo o modalidad contractual? Si la extinción de este contrato se produce en el periodo de receso, o sea, de no actividad, ya sea por cualquier extinción unilateral, ya sea por decisión del empleador, el trabajador es acreedor de la indemnización que deriva del despido sin expresión de causa del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es si sucede la extinción por despido en el periodo de receso. Ahora, ¿qué sucede si la extinción del vínculo laboral se sucede durante el periodo de actividad? Esto es muy importante y presten atención porque hay que distinguir dos supuestos. Si la extinción se produce del contrato de trabajo, digamos, por temporada, durante el periodo en que el trabajador está prestando la actividad, o sea, ante tempus, es importante distinguir que no solamente se va a ser acreedor, ¿sí?, de lo que es la indemnización del artículo 245, sino que también se va a ser acreedor de una indemnización derivada del derecho civil por daños. ¿Por qué? Por daños. Porque lo equipara, por así decir, el legislador con, recuerdan el contrato a plazo fijo, lo equipara. Estoy diciendo que no es un contrato a plazo fijo, pero pareciera ser que hay una equiparación a que cuando se produce ante tempus, ¿sí?, no solamente reciba, estando, digamos, el contrato en plena actividad, o sea, en el periodo de actividad, la indemnización del 245, sino también la indemnización por daño del artículo 95. El quantum de esta indemnización por daño va a estar determinada si no se pudiera demostrar ese daño, ¿sí?, el que invoca el daño debe probarlo, lo va a hacer prudencialmente el juez. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, bueno, ¿cuál es el tiempo, para computar la indemnización por antigüedad, cuál es el tiempo que se computa? La doctrina, no lo dice la Ley de Contrato de Trabajo, pero la doctrina y la jurisprudencia establecen que el tiempo es solamente el momento en que el trabajador presta servicios durante el periodo de prestación, no así durante el periodo de receso. Esta determinación doctrinaria y jurisprudencial fue establecido en el plenario Bonanata versus Nestlé del año 1959, que estableció
que el tiempo que se computaba para poder calcular el cuánto de la indemnización por antigüedad iba a ser únicamente la prestación de servicio realizada por el trabajador durante el periodo de prestación. ¿Qué pasa con las vacaciones? Las vacaciones se van a pagar una vez, o se deben brindar al trabajador, una vez que finaliza este periodo de actividad. Es decir, el periodo en que efectivamente presta tareas. ¿Y cómo se va a brindar esta licencia anual? Es un día de descanso por cada 20 días efectivamente trabajado, conforme lo establece el artículo 163 de la Ley de Contrato de Trabajo, que deriva el 153 de la Ley de Contrato de Trabajo, que los invito a que lo lean. ¿Qué pasa si durante el periodo de receso el trabajador se enferma? ¿Tiene derecho al salario que percibe cualquier trabajador que se enferma en un contrato por tiempo indeterminado? Durante el periodo de receso el empleador no tiene obligación de pagar salarios si se encontrara enfermo el trabajador. Pero si reiniciado el ciclo de prestación se manifestó en el periodo de receso la enfermedad, pero subsiste en el periodo de actividad, se renueva el derecho del trabajador a ser acreedor de este salario derivado por la licencia de enfermedad. Así que fíjense que es importante qué sucede en el periodo de receso con la enfermedad y qué sucede durante el periodo de prestación, y es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, estas son las características más importantes del contrato de temporada, y los invito a que lean el artículo 96, 97 y 98 para ampliar, o una ley comentada para ampliar este conocimiento, y nos veríamos en un próximo video hablando de otra modalidad contractual. Recuerden seguirme y suscribirse en mi canal de YouTube, y seguimos comunicándonos para más tips y más contenido de derecho laboral. Muchas gracias.